Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende de cuándo estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Aquí, como siempre, mi hermana Elba, mi hermano Iván y esta servidora Carmencita para continuar de nuevo con Apocalipsis y ya los últimos capítulos que nos quedan. Hoy vamos a estar haciendo el 17. Y 18. 17 y 18 de Apocalipsis. Pero antes de comenzar, mire, hermano, si usted no se acuerda de nada, usted acuérdese de esto. En Apocalipsis 5, el 11, dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra. Amén, gloria a Dios. Si usted no se acuerda de nada, acuérdese de que usted fue comprado con sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos, ¿qué? Pertenecer a Dios y ser gente de razas, de lengua y nación, para formar un reino y todos juntos glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Amén. Así que, ¿qué más? Con eso comenzamos el capítulo 17 aquí con mi hermano Iván y mi hermana Elba. Dios me los bendice. Bien, son dos capítulos y son dos capítulos un poquito largos, así que no vamos a estar leyéndolos al aire. Esa es su tarea. Si usted tiene la Biblia frente a usted o si usted tiene la Biblia en un digital, pues le invitamos a que abra la palabra en el capítulo 17 y 18. El tema de estos dos capítulos es Babilonia la Grande, la gran ramera. Ok, eso es todo. Acuérdese que cuando nosotros estudiamos las escrituras, estamos estudiando un libro oriental, lo cual implica que lo que se está comunicando se comunica en círculos, que cada vez, o sea, hay una repetición, pero termina en algo más profundo. Vuelve y se repite y termina en algo más profundo. Al llegar aquí al capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, ya en el capítulo 16 ha acontecido, se ha dicho, se ha revelado los juicios de las copas. Es un periodo de tiempo, ese juicio de las copas están enumeradas. De momento entramos al capítulo 17 y 18, donde hacemos un paréntesis y volvemos atrás. El capítulo 17 es general y el capítulo 18 da más especificaciones con respecto al capítulo 17, siempre con el tema de la gran ramera. No tan solo eso, sino que se vuelve a establecer, se vuelve a mencionar esa bestia que sale de las profundidades de la tierra, del mar, como sea, ¿no? Y se vuelve bestia, una que sale del mar y una de la tierra. Pero esta está ya descrita, había sido descrita con anterioridad cuando se presentó lo que era. Eso es simplemente, la bestia es simplemente el orden de gobierno de la última semana del profeta Daniel. Ok, una vez la iglesia esté alzada, levantada y comience el pacto de paz que va a surgir para con Israel. Acuérdate que en Apocalipsis convergen las revelaciones con respecto a los gentiles y el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis ya aquí viene el cumplimiento final del propósito universal y eterno de Dios en Cristo Jesús.
es la culminación de Génesis 3:15. Es el momento en el cual, la semilla de la mujer le rompe la cabeza a la serpiente. Pero para que nosotros sepamos en realidad qué es todo lo que está detrás del poder del demoníaco sobre las naciones, entonces tenemos que entender qué es la gran Babilonia, cuál es la ramera de la gran Babilonia. El capítulo comienza diciendo que el ángel llamó al apóstol Juan y lo llevó a un lugar donde iba a presentarle la acusación de la gran ramera. Entonces, ¿qué fue lo que él vio? Él vio a una mujer que está hermosamente decorada con unos colores que indican poder, indican gobierno, ¿ok? Y que ella está sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y te dice eventualmente qué son cada una de esas 7 cabezas. Dice que son 10 reyes, 5 de los cuales ya pasaron, uno que va a venir por un corto tiempo. Y te dice que los 10 cuernos son 10 reyes que no son todavía, pero que van a ser y que le van a dar el poder al anticristo para que el anticristo gobierne. Y entonces en el mismo versículo te dice que hay un octavo rey, un octavo imperio, que es la bestia en sí, que ese es el reino del anticristo durante la 70 semanas, no sé si es 70, la semana número 70 de Daniel. 70 de la profecía de Daniel. De la profecía de Daniel. Entonces, ¿quiénes son esos 5 que eran? Eran acuérdate que el contexto aquí es las naciones versus Israel. Y este personaje, que nosotros hemos hablado de este personaje desde hace tiempo, este personaje es el resumen de todo lo que es el sistema religioso babilónico, que comenzó en Mesopotamia y que a medida que se fueron esparciendo las personas a través de los lugares, llevaron ese conocimiento, que era un conocimiento corrompido de lo que era la revelación de Dios. ¿Para qué? Para mantener a las naciones en ignorancia y que no pudieran ver ni entender quién era el Mesías en el momento que esa semilla de la mujer tomara forma, como acabamos de estarlo celebrando en la Navidad y respectivamente de la fecha. ¿Entiendes? La celebración es válida. Estamos celebrando al Mesías que fue encarnado y que vino, ¿ok? Y que en su brutalidad o en su estrategia, Constantino y los padres de la iglesia en el 310 y tanto, 320 y tanto, quisieron equipararlo con el mensaje de esta religión, que era el sol naciente. De todas maneras, esa mujer, y es como una mujer, o sea, significa que no tiene autoridad. ¿Entiendes? Porque la autoridad le ha sido dada ¿a quién? Al hombre. Espiritualmente, antes de Cristo. La autoridad era con el hombre, porque después de Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Esa pauta, ese postulado es para la iglesia del cuerpo. En la iglesia del cuerpo la mujer tiene tanto valor y tanta autoridad como la tiene el hombre. ¿Por qué? Porque ambos están habitados por el Espíritu de Dios. Antes de eso no era así, solamente el Espíritu bajaba y había momentos en que Dios empoderaba a mujeres con su Espíritu Santo, como a Débora, como a Rahab, como a Ruth, como a la misma Noemí, a Eva. Entonces, esos reyes
empezaron desde que el pueblo de Israel, desde que ya se supo quién iba a ser, por dónde venía la semilla de la mujer, que era por la simiente de Abraham y de Sara. ¿Ok? ¿Qué lo primero que ocurre? Pues van a Egipto. Después de Egipto, salen de Egipto, se constituyen en nación. ¿Y cuál es el primer imperio que se los lleva a las naciones del norte, a las 10 tribus? Asiria. Pero entonces, cuando Babilonia se toma en poder, lleva entonces cautivo al pueblo a los judíos, que son las tribus de Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Entonces Persia domina a Babilonia. Y es en el imperio persa cuando el pueblo judío es liberado para que regrese a reconstruir todas esas cuestiones. Mientras esto sucede, entonces Grecia, no es que surge, sino que derrota a Persia y suma sus terrenos, lo cual implica que entonces bajo Grecia ocurre la imagen de la abominación desoladora. ¿Ok? Ocurre cuando los macabeos se rebelan contra el imperio y ganan. Ganan. Los judíos ganan por un tiempo. Ellos ganan. Y la cuestión es que de ahí creo que se celebra Hanukkah. Yo creo. Y de ahí cuando entonces Roma se levanta, ¿okay? Y agarra a Grecia. Entonces, en ese momento donde Roma está gobernando es cuando la revelación se le es dada a Juan. Pero hay una cosa que hay en el Apocalipsis. Que Roma se levanta como imperio y domina a Grecia militarmente, pero Grecia domina a Roma filosóficamente. Exactamente. Toda Grecia lo que hace es agarrar dentro de su filosofía, agarra toda esta escatología mala y la mete dentro de su religión, la cual es absorbida por Roma. ¿Ok? Por Roma. Y en ese momento es que en esta sexta cabeza es que está ocurriendo esto. Dice que hay una séptima cabeza, un séptimo reino que todavía no es y que está por venir. Entonces, ese reino caerá antes que reine el anticristo. Yo lo pongo en signos de interrogación. ¿Quién será ese reino? ¿Quién será ese reino? ¿Será eso a lo que se refiere Ezequiel en el 38 y capítulos 38 y 39? ¿Será esto los 3 cuernos que caen ante el anticristo? Y de esa caída de esos 3 cuernos se levanta el anticristo con mucho poder. Porque tiene que haber un vacío político en el mundo para que esta bestia que está aquí tome el poder. En estos momentos tú tienes que ponerte a pensar quiénes son las naciones, los imperios quiénes son las naciones, los imperios que están dominando la escena mundial. ¿Ok? Y ahí tú puedes decir China, Rusia, Estados Unidos. Entonces tenemos el Estado Islámico y tenemos la Europa unida, porque las coaliciones africanas, las coaliciones latinoamericanas, no están en realidad bajo el manto de uno o el otro. ¿Ok? Lo importante es ver y saber, acuérdate que todo esto está con respecto a qué es lo que le va a pasar a Israel. ¿Ok? En este momento nosotros no sabemos, ya nosotros sabemos sí de antemano,
¿ok? Que Israel es el centro de la profecía. Iván, en Ezequiel 38 y 39 habla de un ataque a Israel por naciones. Exactamente, eso es lo que Ezequiel 38 y 39 habla. Mucha gente piensa, hay teólogos que dicen que este es el Armagedón, pero hay otros que dicen que no es el Armagedón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Ezequiel 38 y 39 hay una cantidad de naciones que están mencionadas por nombre. Gog y Magog, que se entiende que es Rusia, Turquía, ¿ok? Y naciones del poder islámico, ¿ok? Que se lanzan sobre Israel en un ataque, el cual termina en una derrota aplastante de Israel, perdón, de Israel no, de esas fuerzas. Y es en ese momento que Israel abre los ojos y por primera vez ya vuelve Israel a tener un renacimiento como pueblo de Dios, no como pueblo del Mesías, como pueblo de Dios. ¿Ok? Al final de la semana 70, para el final, antesito del final, es que Israel reconoce quién es el Mesías en la persona de Jesús. Pero eso es lo que significa aquí Ezequiel, el reino del anticristo. Dice en el Apocalipsis 17 y 18 que la bestia en realidad va a ser el octavo y final imperio antes del milenio, antes de que Cristo venga y gane. Ahora, te describe a la gran Babilonia, y no tan solo en Apocalipsis, también en Jeremías está descrita Babilonia. Yo estaba leyendo esta mañana la descripción de Babilonia en Jeremías, y no es, en Jeremías está predicho que va a caer. En Apocalipsis te dice cómo es que cae. Ajá. Y te dice claramente que tiene poder sobre la economía, que tiene poder sobre las naciones del mundo, Comercio. que tiene poder sobre el comercio. O sea, es un sistema. Esto, más que un país, es un sistema que está siendo utilizado por el dragón, ¿ok? Y ese sistema se ve manifestado en cada una de estas potencias gubernamentales a lo largo de la historia. Usted se acuerda que más o menos esto está descrito en la estatua de Nabucodonosor, que Daniel cuando Daniel le interpreta el sueño al rey, al emperador. Entonces es una estatua donde la cabeza es Babilonia, pero que el cuerpo es Medo-Persia, las dos manos, Medo-Persia. Entonces viene la parte donde viene la parte de la fructificación y de la genealogía, la filosofía griega, los griegos. Y Roma son esas dos piernas, porque Roma se dividió en dos, ¿ok? Entonces, esas piernas son una mezcla de barro con hierro. Que quiere decir que van a ser débiles. Que aunque tienen un poder militar, van a ser débiles. Y tiene 10 dedos. Fíjate bien que el imperio romano se dividió en el imperio del este y en el imperio del oeste. El imperio occidental es lo que eventualmente se convierte en los estados papales, ¿okay? Esos estados que antes pertenecían al imperio romano vienen ahora a estar dominados por Roma, la Roma eclesiástica, no la Roma gubernamental. La Roma del oeste, del este, eventualmente rompe con la Roma occidental en lo que se conoce como la Iglesia Católica Ortodoxa. Pero de ahí surge el Islam
Y el Islam, ¿qué es lo que hace? Lleva cautivo a todo el lado oriental del Imperio Romano Antiguo, hasta por el norte de África, llegando hasta España, que si no lo llegan a parar en los Pirineos, hubiesen llegado hasta Escandinavia. ¿Ok? Eso es una historia fascinante. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas piensan que esas dos patas es el Imperio Romano y piensan en el Imperio Romano que Revivió. el revivir del Imperio Romano va a ser que va a tener una cultura netamente occidental, y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque la parte oriental de lo que fue el Imperio Romano ahora está dominada por el Islam. Porque los grandes conflictos entre Europa del occidente es en el Islam, desde tiempos inmemorables. Y que ahora se ha concentrado una aversión entre estas dos potencias orientales y occidentales por causa de Israel. Entonces, cuando dice y predice que esto que ha entrado, este espíritu, este sistema, ¿ok?, va a estar funcionando en este séptimo poder o poderes. Ya te dije 7, que es perfecto. Poder o poderes que van a caer. Entonces, uno se pone a pensar, ¿ok?, que cuando esos sistemas caigan, el comercio, que caigan estas naciones, y esto es una unión de la religión y el Estado. Ojo al pillo. ¿Ok? Religión y Estado. Los faraones eran dioses. Yo no sé cómo eran los asirios, eran fuertísimos. Pero los babilónicos, Nabucodonosor creía un dios. Todos estos reyes creían que eran dioses o los hijos de los dioses. ¿Ok? O la religión era de tal fuerza y de tal magnitud que dominaba las políticas que se desarrollaban dentro de esos gobiernos. Eso lo vimos en Roma. ¿Me entiendes? Fíjate que aún el Islam es un poder gubernamental, pero es un poder religioso unido, donde se seculariza el gobierno, donde primero se seculariza el gobierno fue en Estados Unidos. La división de Iglesia y Estado. Y después en la Europa iluminada comienza entonces el poder y la hegemonía del catolicismo romano a resquebrajarse, de tal forma que ya los dictámenes papales no tienen la misma fuerza sobre la política que hacen los gobiernos. ¿Ok? Están allí como un adorno, pero no están bregando la cuestión. Entonces yo entiendo que este poder que es religión, economía y poder gubernamental, y respectivamente si se manifiesta como capitalismo, como comunismo, como socialismo, como lo que tú quieras llamarle a los poderes económicos, porque simplemente esa es la forma en que tú utilizas los insumos para producir, y el gobierno te va a dictaminar a ti quién es el que va a agarrar la producción o dominar la producción. Esa es la diferencia básica entre estos tipos de sistemas económicos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto cae, hay un vacío, ¿ok?, que entonces va a permitir que las últimas dos poderes que están fungiendo, que serían estos 10 reinos, parte islámicos, parte occidentales, puedan hacer un tratado de paz que le permita entonces, dice
aquí mismo te lo está diciendo en estos capítulos, léelo, que entonces estos poderes están en contra de esta. ¿Por qué están en contra de esta? Porque esta representa la interferencia de la religión en el gobierno en Occidente. ¿Ok? Entonces, el anticristo lo que va a hacer es que va a tomar un tratado antiguo que ya está hecho y lo va a reconfigurar de tal forma que el conflicto sociopolítico religioso que hay entre la Europa occidental y la entre el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental ya deje de ebullir contra Israel. Porque entonces lo más seguro y lo más probable es que se permita entonces la construcción del templo de Israel, del tercer templo, de tal forma, ¿entiendes? Cuando ese conflicto se resuelva, la gente va a decir, tenemos paz, tenemos seguridad. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vendrá destrucción repentina. Así que en eso es que estamos aquí. Fíjate bien que la Gran Babilonia es el diablo enmascarado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la Trinidad satánica? Ok, aquí todavía el diablo no está enmascarado. Aquí nosotros lo estudiamos en las historias de escuela superior, en las universidades como, wow, antropología, arqueología, qué sé yo. Pero si tú estudias la palabra desde su perspectiva escatológica, ¿ok? Y la escatología no es otra cosa que cómo es que Génesis 3.15 se cumple a lo largo de estos 6.000 años. Entonces, si tú utilizas eso para no hacer una interpretación privada de esas profecías, sino para usar la interpretación correcta del panorama de Dios, entonces tú te vas a dar cuenta que todo va a converger en esta semana número 70, en la cual a la mitad de la semana, ya nosotros habíamos hablado de eso, va a ocurrir un cambio donde el diablo se desenmascara por completo y sin ningún tipo de pudor demanda adoración. ¿Ok? Como la abominación desoladora, el que lea entienda, dice en Mateo 24. Eso es lo que va a ocurrir allí. Ahí cae la marca del 666. Ahí es donde viene la marca del 666. O sea, la marca del 666 es paralelo y opuesto a la marca del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Ok? El que reciba la marca, dice la palabra, se perdió. Pero el que recibe la marca del Espíritu Santo se salvó. Y hay unos que están salvos antes. ¿Okay? ¿Por qué están salvos antes? Porque entendieron el mensaje, entendieron que el juicio que les correspondía cayó sobre Jesús. Y al aceptar el juicio de Jesús como de ellos mismos, ya no tienen por qué pasar por el juicio que va a venir sobre la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, ellos constantemente te están diciendo que la iglesia que aceptó el sello del Espíritu Santo, que no es otra cosa aceptar el juicio que vino sobre Jesús, ellos como creyeron sin ver, no van a ver este juicio. Pero dentro de este espacio de tiempo va a haber gente que va a abrir los ojos y va a darse cuenta de quién es Jesús. Y no van a recibir ese sello. Y van a luchar contra ese sello y van a pagar con su vida por una salvación, por el derecho a vivir en el milenio. ¿Ok? Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo que me estás escuchando, una vez más,
El Apocalipsis no es para que uno tenga miedo. El Apocalipsis es un guía. Y estamos para que tú sepas en qué momento estamos nosotros en el panorama bíblico. ¿Ok? Prácticamente nosotros estamos aquí, en la cabeza número 7. Y en la esfinge de Nabucodonosor estamos en los pies. Estamos en los pies. ¿Ok? Lo único que falta es que el tratado de paz Se firme. se firme. ¿Cuánto tiempo de aquí a que eso ocurra? Ve tú a saber. Pero estamos hoy más cerca que después. Y no digas lo que decía la gente, ¿ok? Que la gente decía, pero mira, dicen que viene, ¿de cuándo viene? Te voy a decir, hace 2000 años que se está prediciendo que Cristo viene, pero tú no vas a durar 2000 años. Tú lo único que puedes durar es entre 60, 70 y 80 años. Eso es todo el tiempo que tú tienes para decidir de qué lado tú vas a estar cuando esta bestia sea manifestada. Así que toma conciencia, ora, busca de Dios y el Señor te va a guiar. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú no nos has dejado huérfanos, Señor, porque tu revelación todavía 2000 años después nos guía a toda verdad. Mi Señor, abre la mente y el corazón de las personas que estén escuchando esto, Padre amado, para que puedan ver, mi Señor, dónde están localizados en este programa profético, que tan cierto como que tu Hijo vino hace 2000 años, murió y resucitó, va a ser llevado a cabo en su justo tiempo. Gracias por la palabra de tu paciencia, porque todavía hay momento, hay tiempo para ser sellados por tu Santo Espíritu. Amén. Y aquellas personas, Padre amado, que no lo hagan en estos momentos y hayan visto estas exposiciones que estamos haciendo, mi Señor, vengan a su memoria, Padre amado, en el momento que se les demande ser sellados, para que corran por su vida, mi Señor. Amén. Porque todavía en el tiempo de las 70 semanas brilla ese arco iris de misericordia. Amén. En el nombre de Gracias. Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta Bendiciones. la próxima.